Hernán Viola, titular de Librería El Ojo, ahí en la calle Sarmiento 880, que va a compartir con nosotros una muestra de una parte del material que tiene, porque es extensa, mucho material que tienen ahí en la librería, una librería muy interesante, muy completa. Primero te agradezco y gracias por estar acá. No, gracias a vos. Bueno, contanos, ¿qué tenemos? Bueno, como siempre elegimos algunas cositas que nos va apareciendo a nosotros, digamos, que son interesantes. Hoy no traje ninguna novela, digamos, traje primero ¿dónde está la cámara? Primero es el último título de la saga esta de Chirimbote, que primero salió la colección Antiprincesas y ahora es Antihéroe, Julio Cortázar. Sí. Lo interesante de esta colección, que es infantil, es que no es solo una biografía, es una biografía, pero también recorre parte de la obra, digamos, tiene fragmentos de la obra, por ejemplo, de Rayuela en este caso, y de un tal Lucas, y de otras obras recorre de Cortázar, y va más allá que solamente la biografía, sino que se mete un poquito en el pensamiento artístico, pensamiento político, social, sí. Y en el final trae actividades, por ejemplo, pautas de investigación para los chicos y actividades para que vayan completando en el mismo librito. La verdad que es una colección hermosa y que ha tenido un éxito tremendo, gracias. ¿Es de la misma gente que hizo el de Juana Zurduy que vamos a ver? Sí, claro. Sí, la primera saga salió Antiprincesas, sí. Violeta Parra, Frida Kahlo, y por último fue Juana Zurduy, que la tengo acá, ahora la vamos a mostrar. Esta es la última de Antiprincesas, en este caso Juana Zurduy. Sí. Y en el mismo caso de Cortázar, bueno, en este mucho más, ¿no? Recorre la historia de esta gran mujer, realmente una historia increíble, sí. Que refleja un poco cómo gente común, impulsada por injusticia, por una conciencia social, trasciende, digamos, su vida rutinaria y pasa a otro plano, ¿no? Y a otras batallas. Seguramente, y además una cosa muy particular que tiene entre tantas cosas que vos estás contando, ¿no? Que la Juana Zurduy en una de las batallas pelea con su hijo a cuesta, sí. Su hijo chiquitito. Sí. Con un bebé, inclusive para escapar, sí. Se arroja montada arriba de un caballo, con su bebé en brazos, se arroja a un río y se salva. O por ejemplo recibe de obsequio de la mano de Manuel Belgrano el propio sable de Belgrano, ¿no es cierto? Sí, realmente una historia. Y lo interesante de estas colecciones es justamente cómo acercan a los chicos otros parámetros, ¿no? Sociales y culturales. Por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, digamos, su idea de estética, que hoy, digamos, tan a contramano va el sistema de la sociedad, ¿no es cierto? Frida Kahlo fue una luchadora justamente en contra de la cosificación de la mujer. Así que, bueno, nada, una colección muy interesante y que tiene mucho éxito, digamos, ya está siendo reconocida de la gente. Ahí tenemos más. Bueno, este es en la misma tesitura, este es un libro de historia de Hernán Brienza, periodista investigador, crónicas de coraje y patriotismo en la Argentina del siglo XIX. Y acá también recorre una serie de personajes comunes, por ejemplo Gaucho Rivero, Martina Chapanay, también otra luchadora, Juana Zurduy misma y su marido, Güemes, el cacique Arbolito, y digamos destaca un poquito cómo esto que te decía, ¿no? Personas comunes enfrentan su destino, digamos, en la mirada hacia el bien común, hacia la justicia común, y dejan sus vidas cómodas y rutinarias y pasan a otras batallas, a otras actividades, porque hay un poco que el sistema nos ha hecho creer esto de que la lucha desinteresada no es posible, que siempre hay algún trasfondo de algún tipo. Acá el autor lo compara con el viejo Vizcachi y Martín Fierro, claro, ¿no? Claro. Y que triunfa en la sociedad actual la idea del viejo Vizcachi, no la de Martín Fierro. Y bueno, y es interesante justamente por eso, ¿no? Y también que las batallas heroicas son relacionadas con lo militar, y muchas veces no tienen que ver con eso. Así que es un libro muy interesante para conocer personajes que no son, digamos,
encontrados en los libros más tradicionales de historia, ¿no? Así y otro que tipo de historia. Es otro tipo de historia y de personajes que han sido muchas veces ocultados. También, bueno, Gaucho Rivero es un caso típico, ¿no? De ocultamiento en la historia. Arbolito, que lo nombraste recién, también, no conozco bien la historia, también, así que me interesó para verlo. También, así que este es Valientes, de Hernán Brienza, un gran escritor, es un libro muy accesible y fácil de leer, interesante. Bien. Estela es el otro. Estela, título. Sí, es una biografía de Javier Folco. Bueno, Estela no hace falta que la presentemos, ¿no? La presenta de la abuela de Plaza de Mayo, 115 nietos recuperados ya, ¿no? 116. Sí. 36 años luchó por recuperar a su propio nieto. Y bueno, este libro recorre obviamente su lucha y su trabajo en la Asociación de Abuelas, pero también su historia personal y cómo las circunstancias en el 78, a partir del secuestro y asesinato de su hija, alumbra, digamos, una nueva Estela y una nueva luchadora, ¿no? La verdad que es un ejemplo para la Argentina y en el mundo de lucha por la memoria, justicia y verdad no violenta. Sabés que ella supo contar en varias oportunidades que el pensamiento que ella tenía con respecto a los derechos humanos era totalmente diferente hasta que no le ocurre esto con la hija. Es decir, ella tenía una visión totalmente distinta. Ella, es más, no es que aplaudió a la dictadura, pero estaba como en una posición aséptica, ¿no? Con respecto a la política, y lo que lo hace meter a ella es el tema de la hija. Claro, sí, digamos, en su vida, digamos, previa a este acontecimiento que le cambia la vida, era una persona que había cumplido con todos los parámetros sociales, ¿no? Docente, madre, casada, en su casita de clase media, antiperonista, profundamente antiperonista, o sea, también apolítica prácticamente, y bueno, en el 78 sufre este vuelco y bueno, y nace una nueva Estela. Así que es una biografía muy interesante que aparte recorre testimonio de amigos y compañeros de lucha, ¿no? No solamente... Que está relacionado con los libros anteriores que vos estás mostrando, porque son gente común que van después a pelear por un destino para el bien de todos, porque ella recupera, no solamente está por la recuperación de su nieto, que lo logró, sino además la recuperación de montones de nietos. Es decir, que no quedó, que una vez que recuperó el nieto, se apartó. Sigue en la lucha. Sigue en la lucha. Y se arriesgó bofetada, que hablaran mal, que dijeran cualquier cosa. Sin embargo, ella siguió en una lucha que realmente en el mundo está considerada Estela Carlotto como una de las referentes de la luchadora por los derechos humanos. Sí, y aparte, bueno, se acerca la fecha, ¿no? El 24 de marzo, tan importante, pero bueno, la verdad que fue una coincidencia, una casualidad haber elegido los libros y que los una, digamos, esta idea de gente común haciendo cosas no comunes, ¿no? Y trascendiendo. La verdad que no fue pensado y cuando venía en camino para acá me di cuenta que no estaban todos relacionados y no era casualidad. Así que no, es muy interesante, la verdad. Y aparte esto también, la literatura en general tiene esto, ¿no? Sin hacer cosas extraordinarias, cuando uno se mete dentro de una novela y sale un poquito de sí mismo. También es muy terapéutico y ayuda a sanar cosas interiores de uno, ¿no? Porque uno a veces se enfrasca en uno mismo todo el tiempo y realmente lo que hace es perjudicarse, ¿no? Y leer, sobre todo, bueno, novelas y ficción, y ayuda muchísimo a salirse y vivir otras vidas, fantasear un poco y eso también es terapéutico para mí. Es muy bueno. ¿Y el último que tenés ahí? Bueno, este es Obesos y Famélicos, Globalización, Hambre y Negocio en el Nuevo Sistema Alimentario Mundial. Es un libro de un autor de ascendencia hindú, Raj Patel. Es un bestseller mundial, digamos, es uno de los símbolos antiglobalización de estos tiempos. Y bueno, acá nos habla de la perversidad de cómo es manejado el sistema alimentario en el mundo y su relación con el capitalismo. Tal es así que el mundo hoy está elaborando más alimento que nunca en la historia. Totalmente. Pero sin embargo tenemos más de 800 millones de hambrientos y hay más de 1.000 millones de obesos. Entonces nos recorre, bueno, no solamente por la política, la economía, sino también cómo los procesos productivos han ido cambiando y cómo eso que pensamos que una libertad de elección en realidad no lo es. Y por ejemplo hay casos increíbles, como en la India, por ejemplo, en el 90 y pico,
dejaron que se pudran toneladas y toneladas de cereales mientras las poblaciones pobres se morían de hambre. Claro. Y en el 90 también permite la India, hace una apertura económica y permite el ingreso de las multinacionales de refresco, provocando una epidemia de diabetes en uno de los países que produce más diabéticos en el mundo, por ejemplo. O también el caso del mismo Estados Unidos, ¿no? Que hay más de 35 millones de personas que comen hoy, pero no saben si van a poder cumplir con su siguiente comida. O también la esperanza de vida, la proyección de vida de los niños norteamericanos es 5 años menor que la de muchos otros países a raíz de la alimentación, ¿no? y de sus componentes. ¿Esto lo cuenta todo acá? Eso lo cuenta todo ahí. Sí, es un libro fuertísimo, realmente es muy interesante. Y cuando hablamos de elección, de lo que comemos, por ejemplo, hace una comparación, bueno, que es normal que uno vaya a una comida rápida y sepa que puede elegir entre la hamburguesa tal o la papa frita tal o la nuggets, digamos, hay muy pocos, pero también en lo que es la fruta y la verdura, por ejemplo, nos dice cómo son seleccionadas, ¿no? las diferentes especies, por ejemplo, de manzana, depende de su color, digamos, pone mucho más énfasis en la estética, en la duración, en la obtención de recursos, de ganancias de las empresas y no en la salud de la población, hasta en la verdura. Es increíble cómo son transformadas genéticamente para que duren más, para que tengan un color más llamativo a la gente, o la imposición de nuevos productos de consumo, por ejemplo el kiwi, que era algo desconocido y fue impuesto en la década del 90, ¿no? Claro. Hernán, te agradezco mucho, te espero en el próximo micro para que tengamos interesantísimo estos libros, ¿eh? Sí, la verdad. Y bueno, y también te quiero tener en la radio, así comentamos un poquito de todo esto. ¿Sí? Fenómeno. Claro, me aparecieron todos los datos tuyos, así que la gente ya sabe cómo ubicarte. Me parece muy bien. Seguimos. Muchas gracias.